buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes nos sintonizan aquí por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Estamos en matinal, hoy martes 8 de febrero del año 2022. Muchísimas gracias. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días, ¿qué tal? Jóvenes, buenos días, Bien, ¿cómo bien. están? ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, Bien, muy ¿y bien, don ustedes? Percio. Muy bien. Se dice que tenemos que estar alerta con la lluvia hoy. Parece que va Si va a continuar, y va a continuar y parece que casi todo el territorio nacional. Sí, hay un número importante de provincias que continúan en alerta. Aquí mismo en el área de Santo Domingo también han estado las lluvias continuando, con menor intensidad que en otros puntos del país, que sencillamente ha sido torrencial la cantidad de lluvia. Pero aquí en Santo Domingo los problemas son otros. Independientemente de que no sea torrencial, la ciudad inmediatamente se convierte en un caos y eso todo pues incide en la cotidianidad. Así que a la gente que esté atenta, tanto para que no se mojen y anden con su paraguas, como para lidiar con el caos que se deriva de eso. una vaguada, de acuerdo a meteorología, y además de que como consecuencia de eso, de todas estas lluvias torrenciales desde el fin de semana pasado hasta hoy, que estuvo lloviendo en horas de la madrugada, eso ha dado una baja en las temperaturas. Sí, ha estado fresca. Ha estado fresca. Fresquita, fresca. Estuvo incluso hasta 24 grados. Eso Eh, es aquí en este país Sí, de frío. aquí ha estado fresca. En la Europa del Este y está haciendo frío, pero también hay mucho calor en el verbo. En el verbo, sí. El presidente Macron de Francia ha estado en el Kremlin de Rusia, reunido con Putin. Y Putin ha hecho una advertencia de que una guerra entre Rusia y la OTAN no habrá vencedores. No habrá vencedor. Y dice, y lo advierto con tiempo, Pues yo tengo por la bomba atómica. cantidad de armas atómicas que existen. Es decir, que ahí parece que hay mucho calor. Hay mucho calor, pero al parecer están en negociaciones, como debe ser, Claro. porque todo esto es caseos, declaraciones, movilizaciones, tiene mucho que ver con posicionamiento para discutir en mejores condiciones, pero escuché que Macron va camino hacia Kiev, la capital de Ucrania, y que una de las seguridades que le da a Putin es que para que empiece la desescalada militar, en el caso de Rusia, es que ellos no se van a expandir, pero una cosa que lo diga Macron, entonces hay que esperar lo que dice la OTAN en sentido general, que es quien está queriendo ampliar hacia el este su predominio de como si fueran la policía del mundo, pero que de acuerdo a Putin dice, bueno, pues es que ellos son los que quieren traer los misiles al patio de mi casa. Obviamente. Y no, eso no es posible. Porque Pues de ahí la advertencia. Ucrania es como Haití Dominicana. Sí. Es decir, hay frontera territorial. Y aquí hay una cosa interesante. En el caso de los europeos, hay que creerle lo que dicen. Porque ya han producido 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales. Tanto, cuando hay este tipo de expresiones, uno no lo puede tomar a la ligera. Es decir, porque quien ha producido 2 situaciones como las que se han producido en Europa, no tiene por qué dudar de que pueda haber una tercera de peor consecuencia, porque la Segunda Guerra fue peor que la primera, en la que se calcula que más de 100 millones de personas murieron, y grandes ciudades, Alemania, los Inglaterra, fueron
tremendamente afectadas en sus poblaciones, bombardeos indiscriminados por ambos lados. Es decir, que Lo que hay que esperar es un tema que hay que prestarle atención. De hecho, el gobierno dominicano ha estado pidiendo a Estados Unidos que evite una confrontación militar. Ayer salió un comunicado en esa dirección. Y uno lo que espera es que haya buen sentido, ¿verdad? Sobre todo en un tiempo como ahora, pretender colocar misiles o riesgo de altura frente a Rusia es una provocación de entrada, más allá de la soberanía que pueda tener Ucrania. No hay que olvidarse que todo eso era territorio de la Unión Soviética hasta hace poco, hasta la mitad de la Alemania del Este. Es decir, que son países que dividieron el mundo en dos bloques. Y la OTAN no es más que Estados Unidos. Es decir, y por suerte fue el mecanismo de Estados Unidos proteger al resto de Europa frente a los rusos. Bueno, y ahora la OTAN estaría en el corazón del conflicto. Claro, tú me lo pones ahí tú me lo pones en Dajabón. Sí. O en Pedernales. Sí. Y por suerte que ahí no ha sonado un solo tiro, porque de ocurrir eso, no, es que el barril de petróleo... Es que tú sabes que la bomba atómica no suena. Sí. Pero tienen que sonar los tiros para que el precio del combustible y del petróleo se afecte. Solo con el escarceo afecta. No, está a 90, prácticamente a 90 dólares el barril de petróleo, pero cuando digo que si suena un tiro ahí en Ucrania, si es una bomba atómica, las consecuencias quizás no estuviéramos nosotros ni siquiera pensándolo. Bueno, ayer tuvimos una conversación con el presidente justamente sobre estos temas de la salsa de los precios. Y ahí el presidente anunció que va a presentar el 27 una ley de modificación a la ley de hidrocarburos, con la advertencia de que serán limitados los alcances porque muchos de esos impuestos de esa ley son parte del presupuesto nacional. Sí. Y además es un nuevo anuncio. Exacto. Porque recordemos que el 27 de febrero pasado, hace casi ya un año, parte importante de uno de los puntos de su discurso fue el anuncio de que se sometería un proyecto de ley de modificación. Sí. Pero evidentemente que eso no se hizo porque no se hizo la reforma fiscal. Y sin la reforma fiscal es difícil de montar, porque muchos de los impuestos que componen el presupuesto se derivan del combustible. Sí. Por tanto, el presidente someterá algo, se quitará algunas cositas, pero no hay muchas posibilidades de que eso alcance a muy largo. Y de hecho, él dijo ahí en ese... sin embargo, anoche, después de esa reunión de la tarde, que terminó casi a las 4 y casi a las 5 de la tarde. Casi a las 5 de la tarde. Se produjo una reunión en Palacio, encabezada por el presidente, con los ministros y los directores, pero de esa no se supo nada de lo que se trató, no hubo acceso a la prensa, no se dio una información oficial de lo que se abordó allí, pero me imagino que debe ser tratando primero de medir el accionar del gobierno, tal vez para que el presidente pueda estructurar su discurso el 27 de febrero, que tiene que dar el rendimiento, el informe de la nación, como se llama, y además donde tiene posiblemente anunciado la ley de hidrocarburos, la ley de regulación del fideicomiso. Creo que son 7 proyectos que probablemente el presidente pueda presentarlo al Congreso en esa fecha. Bueno, algunos que están en la agenda del gobierno desde hace mucho tiempo, como el caso de un proyecto de ley que modifique la ley de hidrocarburos, en ese caso incluso desde antes de la llegada del gobierno, ya que fue uno de los puntos de campaña en los que se apoyó el PRM para llegar al poder, el tema de los hidrocarburos. El del fideicomiso público parecería ser otra prioridad del gobierno, dado su interés no solamente en el tema de Punta Catalina, sino el amplio uso que ha venido dándole a la figura con otros proyectos menos controversiales, pero igualmente importantes desde el punto de vista del funcionamiento de estas entidades. Hay otros temas que el gobierno tiene sobre la mesa y que todavía no ha presentado propuestas formales. A propósito de unas declaraciones del magistrado Camacho en el contexto de Antipulpo y a propósito
de que ha estado también en la palestra el tema de INAVIE, que tiene una situación sencillamente escandalosa. En noviembre del 2020, el gobierno... La ley de compra y contratación. Así es, el gobierno ya, y de hecho el presidente de la República hizo una locución para hablar sobre el tema de la locución y de los planes del gobierno para luchar contra la corrupción. Y uno de los puntos cardinales de ese discurso fue la modificación a la ley de compras. Sin embargo, igualmente pasó un año completo, a noviembre, ya vamos por febrero, y todavía no se tiene la propuesta concreta de cuáles son los puntos que el gobierno pretende modificar de la ley de compras, que efectivamente se hace necesario. Finjus, que dio unas declaraciones bastante fuertes recientemente con relación al tema de la ley de compras, decía que este gobierno se corre el riesgo de terminar peor que la gestión del PLD si no modifican la ley de compras, y lo decía en el sentido de que las debilidades de la ley siguen siendo tantas que permiten una manipulación muy amplia de los procesos. Ese es un proyecto de ley que se hace necesario, importante, urgente para el gobierno. Y a raíz de que... Desde el punto de vista de la transparencia, pero desde el punto de vista operativo, también es una camisa de fuerza para agilizar los procesos. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos un problema de planificación, claro. Porque en todos los países del mundo parte de las medidas que hacen que se tenga un sistema de compras más fuertes es que no hayan procesos repentinos. Sí, porque los procesos repentinos se sacan debajo de la manga, se preavisa a los interesados y no son procesos en los cuales se puede sacar una propuesta del bolsillo. Sí, en muchos casos llevan propuestas técnicas y económicas complejas, y el tiempo no está solamente para hacerle la vida imposible al funcionario, sino para garantizar la mayor cantidad de oferentes posibles. Pero acuérdate que tú vives en un país en que las emergencias son muy frecuentes. De hecho, y las faltas de planificación. Claro, no, por eso es fundamental, pero tú tienes que estar preparado siempre para lo peor, para la peor situación. Operar en términos lógicos y operar. La pandemia fue una emergencia, ha sido una emergencia en muchos sentidos. Hasta la funda para enterrar a los muertos hubo que comprarla de emergencia o no se tenía. Entonces, tú tienes que tener una ley que te dé la posibilidad de operar en situaciones. Tú tienes, que de hecho lo da, porque tiene procedimientos de excepción. Tú tienes la mitad de año de cada año en situación de emergencia, porque es el tema, digamos, en la temporada ciclónica. Y con la alteración del medio ambiente también se genera. Pero mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo de la temporada ciclónica. La temporada ciclónica no debería sorprendernos. Claro, pero si no... La temporada ciclónica llega todos los años indefectiblemente el 1 de julio. No, es que si planificamos no da gusto. No, entonces... No, esa es una cultura que hay que corregirla, Los obviamente. procedimientos de emergencia es un punto donde yo efectivamente estaría de acuerdo en que hay que cortar algunos plazos, siempre y cuando se suba el estándar de qué es una emergencia. Mira, porque es que aquí cualquier institución hace un procedimiento de emergencia y la única emergencia que hay de por medio es que no hubo planificación para hacer esa compra a tiempo. Mira qué cosa más interesante. Precisamente hoy se reúne la mesa de reforma electoral y ley de partidos políticos. Nosotros suspendimos las elecciones en el 2020, ¿verdad? Sí. Porque falló el sistema electrónico. Suspendimos después las elecciones presidenciales, las mandamos a julio, ¿verdad que sí? Se pospusieron, no se suspendieron. Sí, se suspendió la fecha. Julio. Sí. Ok, que en ese año tuvimos que alterar 2 fechas de 2 elecciones, por 2 razones distintas. Muy bien. Y después salimos, en julio las pusimos. Pero ahora, en este proyecto de ley de reforma, nosotros no tenemos ningún planteamiento de que podemos suspender unas elecciones. Y mira 3 razones por las que podemos suspender una elección. Un fallo del sistema es una razón, porque ahora fue el electrónico, pero pon tú que las boletas se mojaron. Segundo, una pandemia que la hemos vivido. Tercero, un huracán te suspende unas elecciones. Porque si hay un huracán el día de unas elecciones, te suspende unas elecciones. Un terremoto te suspende unas elecciones. Y tú dices, ¿y aquí va a temblar la tierra? Sí, porque estamos sobre fallas sísmicas conocidas, históricamente conocidas. Y tercero, porque tenemos un vecino que no es otro país, es un pedazo de la isla donde estamos plantados. Y muchas de esas fallas
se conectan aquí. Santiago fue destruido en una de esas fallas, cuando éramos muy pocos. El terremoto del 10 cruzó la franja sur de nosotros, solo que cruzó por la parte de la población de la zona que no tenemos una población y por tanto no hizo tanto daño. Pero se sintió incluso aquí en Santo Domingo este terremoto del 10. Haití después fue atacado hace poco por otro terremoto. Entonces aquí puede venir un terremoto. Ahora, en esta modificación de este proyecto de ley, nosotros no tenemos contemplado si se suspenden unas elecciones o cuándo podemos suspender unas elecciones, quién tiene la facultad de restablecer esas elecciones y cómo. Y eso no lo estamos contemplando. Ese es un tema que tiene que estar contemplado ahora que estamos reformando, porque ya sabemos que podemos suspender unas elecciones por muchísimas razones. Sí, el 2020 dejó claro que eso era posible. Importante en eso. Claro. Quizás parte de la resistencia es no quererle dar sentido de normalidad a esos acontecimientos tan extraordinarios y tan arriesgados. Claro, pero tú tienes que estar preparado para eso. Sí, porque una cosa porque esa es parte de la planificación. Y yo te diría incluso que cualquier regulación con relación a ese tema tiene que partir primero del texto constitucional. Porque siendo un acontecimiento democrático tan importante, evidentemente la realidad se impuso en el 2020 y eso debería llevarnos a algunas reflexiones. Ahora, no debería ser tampoco tan sencillo que tengamos un procedimiento de suspensión en el cual con cualquier motivo esto puede ocurrir. Son situaciones de muchísimo riesgo. De hecho, suspender unas elecciones ya iniciadas es un acontecimiento extremadamente traumático desde el punto de vista democrático. Pero fíjate que hay situaciones en las que tú no tienes el control. Es así. Pero tú tienes que estar previsto de cómo tú vas a restablecer. Entonces, ahora, otra de las cosas que el presidente posiblemente va a presentar es el proyecto de reforma a la Constitución. Para el tema, en principio, de interés del gobierno, del Ministerio Público, hay parte de las cuestiones institucionales que se estarán discutiendo en la mesa de transparencia e institucionalidad, algunos aspectos que para ser cambiados hay que tocar la Constitución. Por tanto, esas son cosas que tenemos que preverlas en la parte que tiene que ver con las elecciones. ¿Quién organiza las elecciones? Ya lo dice la Constitución. Ahora, ¿qué pasa cuando unas elecciones se suspenden por cualquier razón? ¿Quién la tiene que llamar? ¿En qué plazo la debemos llamar? ¿Cómo la debemos organizar? Porque quedamos desarmados. Por eso aquí se llegó a plantear que el presidente siga ahí, que la presidenta... ¿Tú te acuerdas que cuando depende de la elección? Porque tú dices, primero el país no se queda sin cabeza. Ya, los haitianos están un poco sin cabeza. Y ahora tienen a Henry metido entre la espada y la pared porque dicen que terminaba hoy. ¿Cuándo regresamos a 7? Ayer. Bueno, pues en Haití le están diciendo al presidente que se venció ayer. Que se venció ayer. Bueno, al primer ministro. Es que desde ese punto de vista, Haití tampoco es comparable a República Dominicana. No, pero lo que te quiero decir es... Haití viene arrastrando la necesidad de realizar unas elecciones, las del Parlamento desde hace muchísimo tiempo. Las últimas que estaban previstas estaban para septiembre, se volvieron para noviembre y todavía vamos por febrero y no hay elecciones. Entonces parece que Haití tiene un pedazo del Congreso que está vivo. Según ellos. Bueno, según ellos, pero no hay una instancia que le diga, porque el primer ministro también está nombrado por el presidente que mataron. No, ahí hay una ruptura. Una ruptura institucional que no deja. Pero lo que quiero decir, nosotros tenemos que estar preparados para saber cómo sustituir la vida institucional del país. Así como dice, bueno, si faltara el presidente, ¿quién va? Si faltara la vice, ¿quién va? Si faltara la vice, ¿quién va? Eso está establecido. Pero cuando se suspenden unas elecciones y tú dirás, bueno, eso es muy poco probable, ¿no? En un año dimos 2. Sí, pues se suspendió en febrero distintas. Las congresuales y luego la que la presidencial la tuvimos que celebrar en julio. Las presidenciales, que es el tercer domingo. En medio de la pandemia. Entonces se varió para el 5 de julio. Claro. Que son cambios significativos. Precisamente hoy la Junta Central Electoral tiene una reunión con los partidos políticos
para hablar sobre una reforma tú a dirás la lo ley siguiente. electoral y a la ley de partidos. Y ustedes dirán lo siguiente, bueno, pero la temporada ciclónica no comienza en mayo, comienza en junio. Ujú. Pero Pero- está lloviendo desde el fin de semana. Pero hemos tenido fenómenos después del cierre de la temporada ciclónica. Hay muchos fenómenos que nos han afectado enormemente. Se han producido después del cierre de la temporada con la alteración del medio ambiente. Entonces, ¿por qué no pensar que hay un fenómeno que pueden generarse antes de junio, que es cuando comienza la temporada ciclónica? Mire, un tema también es el de la que ha continuado, claro, y va a ser tema durante todo este año, es el problema de la tercera dosis, que hay muchos ciudadanos que están yendo a los lugares, a los centros, de manera lenta, ¿verdad? Continúa, pero de manera constante, y muchos ciudadanos que van y dicen, bueno, yo me la estoy poniendo porque es obligado la tercera vacuna, pero Pues por eso que se la sí, están poniendo. en el caso de una señora que dice, bueno, yo me la estoy poniendo porque tengo que viajar y ahorita me la piden también fuera del país, que sería obligatorio y por eso me la pongo. En el caso de los niños de 5 a 11 años, bueno, pues la resolución de salud pública dice que se empezará a aplicar a partir del lunes y la que se aplicaría sería una Coronavac, que es de la empresa Sinovac, empresa china, quien señala que de acuerdo a un estudio realizado por Sinovac a finales del año pasado, la vacuna es segura para los niños y los jóvenes de entre 3 y 17 años, y el estudio de fase 3, basado en casos aleatorios y controlados con placebo, se realizó en Sudáfrica, Chile, Malasia y Filipinas y contó con la participación de 2.140 menores entre 6 meses y 17 años. Así es que la dosis para ser aplicado a los niños son de 1.5 millones de niños. Tendría que estar primero que los padres o tutores de manera por escrita tendrían que validar esa aplicación de esa vacuna, que no es obligatorio, pero los tutores o padres tendrían que decir, sí, yo estoy de acuerdo, y firmar un documento autorizando a Salud Pública a aplicar la Coronavac del COVID-19 entre niños que van desde 5 años hasta 11, hasta 17, hasta 11, pero que está el Sinovac, de acuerdo a este Coronavac, puede llegar hasta 17 años esta vacunación. Es importante que se continúe el proceso de vacunación en la República Dominicana, que va lento porque apenas llegó a 2 millones los que tienen la tercera vacuna. En el caso de los que tienen la primera vacuna subió un poco más, llegó a 6 millones y algo. Y en el caso que está estacionario es el que tiene las 2 vacunas, que eso es lo que se están pensando mucho para aplicarse la vacunación. Hay que continuar porque a partir del 21 de febrero la solicitud en cada uno de los centros o bancos donde usted llegue tendrá que ser obligatorio presentar esa tarjeta de tercera vacuna, y que en el caso de muchos ciudadanos están renuentes a aplicarse esa tercera vacuna, que se suman otros que no les gustó o no les gusta vacunarse de ninguna manera. Muy bien. Señores, Tenemos que hacer una pausa. Tenemos Sí. ahora